Buenas tardes, Luis Alberto Lamadrid Granje. Nací en esta ciudad de León, Guanajuato, el 16 de mayo del 43. Mis padres son originarios de Oaxaca, Oaxaca. No sé por qué nací aquí, pero aquí nací. Eh, Ingresé al club en 1972, a fines de octubre del 72. Y las personas que me invitaron en esa ocasión fue Manuel Reyes y Gustavo González Limón. Eh, Uno primo de mi señora y el otro concuño. Entonces, por la amistad me fueron invitando y desde entonces hasta la fecha sigo siendo del Pez Santos. La ciudad de León en esos años pues era una ciudad mucho más chica que la actual, más tranquila, menos riesgosa porque podía uno andar en la noche en la calle sin ningún pendiente. Vamos a echarle una cura a los zapatos. ¿Qué pues, Manny? Fernando, ¿qué estás haciendo? Igual, que se va a durar. Estás haciendo un chiste de un barro. ¿Esa es la fotografía? No te muevas porque se te desbarata el cacahuate. El club, ¿por qué nació el club? Yo creo que la base, los cimientos del club fueron la amistad, porque fue formada inicialmente por puros amigos. Esa fue la base, la amistad. El club nace a raíz de, en aquellos años había una liga de fútbol que se llamaba la Interclubs. Había equipos formados por compañías, había un equipo del Tres Hermanos, el Productos Queen, de compañías de aquí de la ciudad. Y en esos equipos jugaban varios amigos. Gustavo jugaba en Tres Hermanos, Juan Pablo jugaba en el Ingeniería, el Charal jugaba en la Ingeniería, Fernando Escobar en la Ingeniería. Así estaban repartidos. Se acaba esa liga y entonces pues la amistad entre ellos ocasiona que se empiecen a reunir y nace la idea de por qué no formamos un equipo entre los que estamos hoy, aunque éramos adversarios, ya somos ahora todos amigos aquí. Y dicen que se formó como en el brindis del bohemio, en torno de una mesa de cantina. Se fueron a la copa y platicando ahí los 5 que estaban, Gustavo, el Charal, Juan Pablo, Jesús Rodríguez, Fernando Escobar y, si mal no recuerdo, Pío García. Platicando ahí, pues, bueno, vamos a hacer un equipo, pero alguien se lo ocurrió y dijo, ¿saben qué? Vamos a hacerlo, pero puros amigos, nada más. Perfecto, puros amigos. Y como siempre, el chascarrillo, alguien dijo, puros cuates, ¿no? Entonces por ahí va la razón, puros cuates, PC. Y luego, el Santos, ¿por qué? Pues era una admiración por el Santos de Brasil. Entonces dijeron, PC Santos. Entonces, por eso, de ahí nace y se funda en 1971. En aquellos años tuvimos 3 sedes iniciales de la Casa Club. La primera fue por la estación del ferrocarril, pero duramos como 3 meses, o más bien no nos aguantaron más que 3 meses los que nos rentaron ahí, porque según eso fuimos a arreglar la casa y desde ahí ya era otra cosa más que seriedad. Entonces nos salimos de ahí y casualmente había un amigo del club, Manuel Álvarez, el de Teneré Álvarez, que tenía una casa en la Hidalgo, en Hidalgo 625. En esa casa la tenía desocupada, pero amueblada para sus empleados de la tenería, para que fueran una vez por semana a distraerse. Tenía mesas de billar, o sea, un club, vamos a llamarle así. Entonces nos la facilita y nos cambiamos a esa casa. Y ahí hacemos la primera junta formal. Ahí duramos hasta el 75, 3 años nada más. Y nos cambiamos sobre la misma calle, en la misma acera, en Hidalgo 611. No, perdón, 611, sí, perdón. Ahí en esa casa estuvimos a un lado de donde estuvo Funeraria Cepeda. En esa casa duramos 5 años y la acondicionamos a nuestro gusto o a nuestra necesidad. Ahí duramos 5 años, donde estuvimos
muy a gusto. De ahí sale la oportunidad de comprar una casa ya para propiedad del club, que fue en 1980. Esa casa era parte de Rudel González del Castillo, él no la vendió. Esa propiedad inicialmente no tenía más que una terraza, jardín y una alberca. Y pues inicialmente pues se nos hizo maravilla, tenemos donde hacer otra cosa, no estar entre cuatro paredes, pero pues había que acondicionarla porque había que hacer servicios sanitarios en forma, y como iba creciendo el club, en el sentido de que ya estábamos, el dinero que invertíamos lo invertíamos con ganas porque era en una cosa nuestra. Entonces ahí duramos desde el 1980 hasta prácticamente hace poco menos de un año. Inicialmente había un amigo, Miguel Hernández, le decían el Bañao. Él fue el encargado en la primera casa, estuvo los 3 años ahí y nos siguió a la otra casa hasta el 80, en esa casa. Al cambiarnos de domicilio aquí al Arvide, ya no pudo seguir yendo allá y nos consiguió un amigo y nos recomendó con un Pablito le decíamos, que hacía todo menos cuidar la casa, porque iba uno a cualquier hora del día y nunca estaba. Su cuarto donde él dormía no tenía cama, pero estaba lleno de revistas pornos. Entonces era su colchón, vamos, tenía buen colchón. Y como todo, pues nos dio resultado, lo cambiamos y luego entró Oscar, otro un jovencito él, que también llevó a su familia, pero luego andaba noviando con una de a la vuelta, total que también para afuera. Y luego llega el Sordiño, Daniel era un mesero, y en esos años pues no tenía el trabajo más que los servicios de repente que le salían, y le propusimos, ¿no te quieres venir para acá? Y dijo, no, sí, cómo no, y estuvo con nosotros a lo mejor un par de años, pero le pusimos el Sordiño porque no oía, le decías una cosa y hacía otra, y a la hora que le dijimos pues, que así no nos convenía, nos recomienda él a un sobrino, al Sotoluco, a Manuel. Lo del Sotoluco, pues para aquel torero que hubo hace muchos años, el Sotoluco, no sé en qué se parecía, porque ni siquiera en el ole o olía a lo mejor, más bien, ¿verdad? Pero nada más. Antes del Sotoluco estuvo Chuy Papas, y también le decíamos Chuy Papas porque todo lo que le decías, oye esto, papas, decía. En lugar de decir sí, decía papas. Entonces Chuy Papas, nunca supe cómo se apellidó, ¿verdad? Duró también 3, 4 años, buena gente de campo, pero bueno, pues no nos dan el servicio. Cuando se va el Sordiño, te digo que nos recomienda el Sotoluco, y en ese tiempo el Sotoluco, Toño era el que cuidaba los coches en la calle. Entonces cuando se separa el Sotoluco, nos recomienda que si no queremos a Toño, el que se cuidaba los coches para seguir en la casa. Y le dijimos que sí, y pues ya tiene 20 años con nosotros, Toño, está cuidando coches, y progresó mucho porque se enseñó a servir, a meserear bien, su señora nos hacía las comidas, o sea, hubo una mancuerna favorable porque a nosotros nos convino. Entonces, y muy a gusto con servicios. Claro, pues todos tenemos defectos en nuestros trabajos, ¿verdad? Pero hay unos que sí los puedes pasar. Entonces, hasta la fecha sigue con nosotros todavía, Toño. Señores integrantes de la nueva mesa directiva del Club PC Santos, protestan cumplir y hacer cumplir los reglamentos del club y sobre todo trabajar con ahínco y dedicación para seguir manteniendo en alto el nombre del club en beneficio de la sociedad y de la ciudad de León. Si así lo hicieres, que el club os lo premie o os lo demande. Muchas gracias.
En 1977, alguien, no recuerdo quién, nos comentaba el por qué no formalizábamos nuestra sociedad, nuestro grupo, y que podíamos formar un AC. Entonces, y podíamos sacar cuáles ventajas. Lo que queríamos era, al hacer asociación civil, era participar con la sociedad, o sea, hacer cosas en beneficio de, nada más. Entonces, ahí fue la razón del AC. Y ya formalizado el club, pues empezamos a hacer las juntas o reuniones ya formales. Las juntas semanales eran todos los viernes, excepto el primer viernes de mes. En esas juntas semanales, pues, como todos, se trataban asuntos internos, unos con seriedad, otros no, pero pues, eran juntas donde nos llegábamos a reunir 25 o 30 socios, entonces era muy buen quórum, y a veces había 30 en la junta y había 15 por la alberca que no eran socios, que eran amigos de los socios, y se quedaban ahí. Cuando se acababa la junta ya se venían a jugar el dominó, al billar, a convivir con uno. Las juntas mensuales eran el primer viernes de cada mes, y esas juntas mensuales las hacíamos con damas. Para esta temporada a lo mejor un 70% de nosotros estábamos casados ya. Entonces, hubo muy buena acogida a ese tipo de juntas, porque pues, lógicamente las señoras empezaron a convivir y hacemos esa junta con más seriedad. Inclusive había ocasiones en que se presentaba un ponente a una plática interesante de la actualidad, o algún tema para tener un atractivo en la junta, que no más fuera el estar diciendo que el señor que vive enfrente me quitó el coche de la cochera, cosas sin sentido, ¿sí? Y ahí, pues creo que agarró fuerza el grupo de las damas. Ahí todavía no estaba de moda los debates, si no, a lo mejor yo hubiera ganado todas. Pero bueno, pues lógico, había, vamos a decir, candidatos o preferidos. Oye, ¿por qué no te lanzas tú de presidente? O el que estaba de presidente en ese tiempo te decía, oye, ¿no quieres entrarle a que tú diriges el club? La presidencia duraba un año inicialmente y después se pasó a 2 años para que hubiera más lapso de tiempo donde poder hacer las cosas, porque a veces se te iba el año en nada y lógicamente pues no hacías nada. Entonces las elecciones se hacían pues a base de votación individual, se iban nombrando al socio, pasaba, tomaba su papelito, lo dejaba en la urna y se hacía el recuento. Pues fui secretario de Relaciones, fui como 15 veces. No sé por qué, me encantaba siempre andar organizando cosas. Fui tesorero, fui secretario de actas también, fui encargado de casa. El encargado de casa era el que veía que no faltara nada en la casa de utilería, o checar cómo funcionaba el encargado de la casa. Pues casi, no había año que no tuviera un cargo. Inicialmente los cambios de directivas, como todo, se hacían en la Casa Club. Duramos 1 o 2 años haciéndolo así, pero ya como club de servicio empezamos a tener un poco más de ambición. Entonces hacíamos el cambio de directiva en un salón de fiestas, ya sea en el Hotel Real de Minas. Buscábamos más impacto, vamos, que se notara el nombre del Peces Santos. Y cuando estaba aquí de presidente Roberto Saldaña, me tocó ser presidente a mí y me tocó darle un reconocimiento a él. Y me acuerdo mucho porque me dijo, yo vine a darle algo a usted y usted es el que me está dando las cosas, pues, entonces te quedas, ya no supe qué decirle. Y muchas gracias. Y ya. La revista, pues empezó la inquietud, como no sé si en una de las juntas, que por qué no hacíamos un boletín, y empezó esa idea, un boletín donde salía semanal o mensualmente, donde viniera el resumen de alguna actividad que hicimos, o del equipo de fútbol, si fue campeón o lo expulsaron, algo. Y empezamos con ese folletito, pero luego se fue haciendo formal, porque afortunadamente encontramos muchos patrocinadores para hacer la revista. O sea, no nos costaba la revista. Teníamos patrocinados de muchas empresas de León, de amistades,
y ahí íbamos creciendo. Y yo creo que esa revista duró aproximadamente unos 8 años o 9 años saliendo, porque tuvo bastante éxito. Ya en muchos lugares nos decían, te encargo la revista para que salga. Entonces para nosotros fue un medio de difusión muy bueno para el club. Yo creo que en parte había que nombrar el nombre del club, del Santos. Entonces, no sé también si en torno de una cantina o en el billar, ahí en el club, la porra del club, y empezamos pues, con música tipo mambo. Entonces empezamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Santos. Vámonos, vámonos, eso es. Corre así. Ayúdale que no van a agarrar frío, pues el es para acercarse. No subas tanto, Juvenal. Entonces. Maestro, peligrosísimo, Juvenal, peligrosísimo. Se llegó a formar un equipo muy competitivo. Yo creo que 2 o 3 ocasiones llegó a ser campeón de la Liga Interclubs que se volvió a formar. Y había pues, jugadores de los que iniciaron el equipo y ya después, con cierta madurez, llegaron el Puskás, García, o sea, exjugadores profesionales que por la amistad entraron al club. Lógicamente no se les pagaba nada, era la pura amistad por jugar con nosotros. Entonces, el fútbol fue la base. Y ya de ahí empezó el boliche. Manolo Álvarez, que fue el que nos rentó la primera casa, él jugaba mucho boliche. Entonces, él en una ida al club, dijo, ¿por qué no hacen un equipo de boliche? Vamos al boliche. Ahí. Entonces, fuimos al bol que estaba en el jardín principal, Chamberí, se llamaba. Mesas de canastillas manuales, y ahí empezamos a ir, unos a ver y otros a veces, como no había quien parar a los pinos, a veces nos daban chamba y paramos nosotros los pinos, y ahí empezó a jugar los compañeros el boliche, y ahí empezamos muchos a jugar boliche, y fue creciendo primero la afición y la técnica, porque no había quien nos enseñaba. Zenón Cortés era uno de los bolichistas buenos de León, que nos decía cómo tirar, cómo pararte, y ya en el boliche pues logramos muchas cosas, porque primero organizábamos unos dual meet. Había un club, una club similar del León en la Ciudad de México que se llamaba el Independiente PC, y lo conocimos en San Luis Potosí, y un día platicando, ¿por qué no hacemos un intercambio? Vienen ustedes a jugar a León y luego nos vamos a México. Duramos como 4 o 5 años haciendo ese dual meet de boliche. Ellos venían con la familia, nosotros nos íbamos a México y durábamos 2 días ahí en México. O sea, una buena relación. Y ya de ahí pasamos al boliche más formal, a los torneos de invitación de boliche. Hasta la fecha, pues creo que el año pasado fue el torneo número 48, haciendo torneos cada año. Y fue subiendo el nivel, porque al principio creo que el primer torneo eran 18 equipos, y ahorita en la actualidad son 40 equipos los que vienen a jugar. Y ahí pues hacíamos unos torneos pues muy competitivos, con mucha asistencia. Hacíamos 3 eventos en la noche del viernes, que le llamaban la Calcuta. Después de jugar el lineaje de la noche, se hacía una cena, y en la cena era la Calcuta, era comprar jugadores tipo apuesta. Entonces, unos venían nomás a apostar, no venían a jugar. Los gallones regresaban a México, donde fuera, con dinero de aquellos años, con 40,000 pesos de ganancia, pues hace 40 años era mucho dinero. Y luego, a mediodía, el siguiente día del torneo, les hacíamos una comida a mediodía en el club, a los bolichistas. Y ahí les hacíamos rifas, les llevábamos música, o sea, para que convivieran con nosotros. Y el domingo era la entrega de premios, pero inicialmente las hacíamos en el club, pero luego
lo mismo pasó, conseguíamos un salón de fiestas y les hacíamos esa entrega de trofeos en la noche, el domingo en la noche, y era cena, baile, variedad, o sea, y todos iban de traje, era una cosa formal. Después se acabó eso, hicimos la entrega de trofeos el mismo domingo, pero acabando de jugar, a las 2 de la tarde. Entonces ya se acabó la formaleza de andar vestidos para entregar el trofeo o lo que fuera. Pero creo que fue una etapa muy bonita, apoyados siempre por Casa Vergel de aquellos años, que nos conseguía las variedades pues casi gratis por llevar el nombre. Son los causantes de que tomáramos Vergel. En aquellos años, estoy refiriéndome a 1977, vino el club de Brasil a jugar contra el equipo León aquí en la ciudad y traían ellos el equipo juvenil del Santos y alguien nos contactó con ellos y entonces nos concedieron que se jugara el Club S. Santos contra Santos Juvenil en el preliminar del partido. Entonces, pues fue una experiencia pues única porque pues cuando nos íbamos a imaginar que íbamos a jugar contra los juveniles del Santos de Brasil, ¿verdad? Pues no, para nada. Y ya de ahí los invitamos al club para hacerles una cena. Y pues claro, pues los muchachos, como todos en su mejor época, pues les dieron un poquito rienda suelta a los directores de ellos y pues se tomaban su cerveza y se la pasaron muy feliz. Nos regalaron un banderín que está ahí en el club todavía, del Santos de Brasil. Y eso, pues, en recuerdo al porqué del PC Santos. Buenas. Fernando. Los rallies fue lo primero que empezamos a iniciar como actividad social y esto nos trajo como beneficio mayor continuidad o amistad entre las mismas familias, porque era un evento familiar. El primer rally la meta de salida era aquí en la colonia La Martinica y duramos haciendo como 4 o 6 rallies. Cada año hacíamos un rally y pues era un evento divertido porque había ocasiones que tenías que llegar a la meta disfrazado de X personaje o conseguir una cosa que decías, ¿y ahora dónde? Entonces, y los coches los pintábamos, los volteamos pies a cabeza para ver quién ganaba. Entonces, era un evento de domingo muy, muy agradable. Pues yo creo que en ocasiones había quien lógicamente se perdía de la meta y andaba llegando a otros lugares porque como la meta estaba descifrada dónde era, entonces otros alegando, no, pues yo ya tengo media hora acá, pues es que fíjate lo que dice, ay, es que me equivoqué, entonces se perdían en el evento, pues, por decir algo. Eso lo hacemos generalmente en diciembre, para las fechas de Navidad, y sí, yo creo que también llegamos a hacer unas 10 o 12 fiestas de disfraz que las hacíamos casi siempre a veces para la Navidad o para el Año Nuevo. Ahí participaban pues casi el 80% de socios, los primeros fiestas de disfraz, había mucha colaboración y entusiasmo y veías cada ingenio para sacar tu disfraz, no irlo a alquilar, lo hacíamos nosotros. A veces me encontraba yo con alguien en el mercado de la Soledad buscando X cosa porque yo quería armar mis zapatos de una forma distinta. Los podía comprar en la Flexi, pero no, había que hacer las cosas, ¿sí? Ya instituido el club como hace dentro de la sociedad, también dijimos, bueno, pues ¿por qué no buscamos tener una reina o embajadora como los demás clubes? El Club de Leones tiene, Sembradores también. Entonces nace la idea y hacemos el primer baile de embajador que fue Edna Domínguez, la primera embajadora. Ese baile
pues nunca habíamos organizado un evento tan grande. Fue en el Real de Minas, fueron como 1000 personas los asistentes y llenamos el salón, pero perdimos económicamente por la falta de colmillo para hacer ese tipo de eventos. Conseguimos que en la cantina, pues los cantineros nos hicieron trizas, los de la puerta en los boletos también. Tal que dijimos, pues ganamos un montón, pues salimos tablas, pero con 1000 gentes era y trajimos de variedad a Gualberto Castro y a esta Imelda Miller. Luego ya en el siguiente baile, dijimos, no, ahora nosotros vamos a hacer todo, nosotros fulanito en la cantina, cada quien. Y fue el peor baile que hicimos. Primero hubo una asistencia como del 50% del salón, nada más. De 1000 gentes del año pasado, nomás había 500. Coincidió ese día, no sé si se casó Mario Vallejo, o sea, nos jaló gente, un evento el mismo día. Y luego ahí sí perdimos económicamente porque pues no supimos, si nunca habíamos administrado un bar, pues ¿cómo le hacías? Tú te pedían los meseros a lo mejor doble y nomás te daban una ficha. Total, que cuando se acabó el baile, en ese tiempo perdimos 33,000 pesos de aquellos años. Y pues hubo que repartirlo entre todos, la pérdida. Y ya de ahí dijimos, ya, vamos a seguir el baile. Y casualmente, un amigo, Adalberto Valadez, nos contacta con un señor de Aguascalientes que se dedicaba a tener variedades. Pero el señor te traía la variedad, no te la cobraba, él se llevaba la mitad de la entrada de porcentaje y del bar un porcentaje también considerable, pero no pagabas. Trajimos a Roberto Carlos, a Juan Torres, a María Medina, los Randall, y luego los últimos bailes ya no los hicimos con variedad, ya con orquestas, como se hacían hace mucho los bailes, con orquestas buenas. También trajimos a los Panchos, el trío aquel famoso de los Panchos, también el Salón del Seguro Social. O sea, creo que fue una etapa muy bonita. Hicimos, no sé, 12, 15 bailes. Cada año era el baile del Pez Santos. Tengo el gusto y el honor de dar a todos y cada uno de ustedes la más cordial bienvenida. Y es así como se impone en estos momentos la banda mexicana. Bueno, yo creo que más bien todos los artistas eran muy amigables porque mientras salían a escena, los teníamos en un saloncito chiquito que hay ahí en el Real de Minas. Me acuerdo que antes de entrar, Imelda Miller se tomó una botella de coñac ella sola, entonces salía a escenario. Ya salían amarteladas. Bueno, cuando vino Roberto Carlos, el brasileño, creo que tenía una pierna mala. Yo no sabíamos nadie hasta ese día que le pusimos una rampa, pues aquí súbele. Y nos dijeron, no, es que una pierna la tiene mala. Nunca nos habíamos enterado. Del Tentadero, o charlotada, como le dicen también en los términos taurinos. También no faltaba que se nos ocurriera en las juntas decir algo, y de ahí, ¿por qué no hacemos esto? A ver, vamos a hacer esto. ¿Con quién? Pues con Alberto Campos, lo conocíamos, él tenía el Campo Alegre, entonces platicando con él, no, yo les presto vaquillas, unos perritos, está más grande el tuyo, pero hacíamos ese tipo de eventos y también llegamos a hacer, yo creo que fácil, unos 8 eventos taurinos, vamos a llamarle así, donde pues no faltaba quién lo hacía bien y quién salía corriendo al ruedo porque no podía con el animalito, ¿eh? Y también era cosa familiar, iba mucha gente, a lo mejor en esos eventos a veces teníamos 200 gentes comiendo ahí. Yo creo que primero, como labor social, hicimos, no sé, unos 7, 8 años el Día del Niño con una escuela Helen Keller.
Y pues era una escuela de niños que tenía aproximadamente 80, 90 niños pues en condiciones no ideales, tenían algún problema en su mental. Entonces nos organizábamos y les hacíamos el desayuno del Día del Niño y íbamos al colegio de ellos y hablábamos con las maestras y ahí hacíamos el desayuno. Un salón lo armábamos como si fuera un restaurante, les llevábamos juguetes, jugábamos con ellos hasta las 12, 1 de la tarde y ya cada año que íbamos ya los niños estaban ansiosos de cuándo iba a ser el próximo, o sea, porque pues un niño lo que quiere es jugar o una novedad que nunca había visto un juguete y te lo das, pues sientes muy bonito, ¿verdad? Eso en cuanto a los eventos por fuera de labor social. Y ya en el interno del niño, pues también empezamos como hacíamos las fiestas de disfraz, y digo, bueno, ¿por qué no hacemos una para los niños? Pues todos teníamos hijos de entre 9 y 4 años, pues empezamos a hacer los festejos de Día del Niño, eso los hacíamos a mediodía, en la tarde en el club, en Hidalgo, ahí empezó. Y también había ocasiones en que los niños tenían que ir disfrazados y les buscaban las mamás a ver qué los pongo, y también fue un eventos muy bonitos. Bien. Ese también de los eventos que forman parte como labor social, porque en este tipo de romería o de evento se trataba precisamente que todos los participantes su utilidad la donaban para, en caso al DIF, y ellos hacían repartían. Participamos yo creo que en unas 8 o 9 romerías. La primera fue en la deportiva aquí del estado, Fernández Martínez. Fue la primera romería que nos invitaron y nos dejaron según eso, la disco. Era un salón lleno de cristales y pues como una disco a las 6 de la tarde, pues como poner luces, pues, a tapar con cartón las ventanas para que me se oscureciera, buscar la forma de que pareciera una disco. Y todos, no había meseros, todos los socios trabajábamos y no teníamos charol en las cajas de plástico que había de la coca, pues ahí llevábamos los vasos que te pedían a cada mesa, o sea, participábamos, creo que era lo bonito. Y luego ya después nos pasamos a la feria a hacer ese tipo de eventos y al final nos ofrecieron la participación los de Vergel y nos daban el queso, el pan y el vino. Entonces pusimos un stand 3 años o 4, se llamaba Queso, Pan y Vino. Entonces vendías tu platillo con el queso, con el pan y una botella de tinto de Vergel que nos lo regalaban. Entonces todas las utilidades eran para el fin de la romería. Creo que también fueron años muy buenos de participar. Remontándome a los inicios cuando formaban el equipo de fútbol, las mujeres eran la porra del club. Y en ese tiempo las mujeres, yo creo que la mayoría eran solteras. Y ya pasan los años, se casan y empiezan a formar parte de esa sociedad del club como esposas de los socios. Y ahí la labor, creo que en parte fue pues del socio hombre, de saberlas acoger y saberlas integrar, más que nada. Pero de Jesús Medina, él era un periodista, vamos a llamarlo así. Él tenía unos artículos en el periódico, en El Sol de León, y la amistad con alguien de los del club empezó a ir al club y sacaba en el periódico algún artículo de lo que nosotros íbamos a sacar en la revista, en la propia. Entonces, frecuentemente estaba con nosotros y nos brindaba esa amistad y nos daba esa facilidad de poner algo en su redacción en el periódico, en cuanto a Jesús Medina. El polaco Carranza fue entrenador del PES Santos, él era entrenador un tiempo. Lógicamente, pues llevó mucha amistad, nunca jugó con el PES Santos, pero él dirigía el club. Bueno, el Pitos, pues, todos lo conocemos, es basquetbolista a nivel nacional o mundial, y ahí pues nos conocimos en la escuela, cuando él estaba en la preparatoria estudiando, yo estaba en La Salle, y en esos años pues no había esa envidia de que tú eres del Luxor, todos éramos amigos. Entonces nos conocimos desde entonces, y ya cuando se vino a vivir a León,
pues como nos conocíamos, empezó alguien le dijo, vente, Piti, vamos un día al club, y empezó a ir al club y llegó a ser socio por 4 o 5 años, inclusive. Las personas, los compañeros que ya se nos adelantaron, Elías Vázquez, Zenón Cortés, Vicente González del Castillo, Pío García, el Charal, Antonio Aspra, Gustavo González, Puscas García, Jesús Arbizu, Fidel Mena, Miguel Ángel Domínguez, y lo dejo al final a Memín Gómez. Él era un socio muy peculiar. Entró a mediados del club, él nunca fue fundador ni nada. Llegó por amistad con Fernando Escobar, etc. Era de los que le gustaba ir al club el viernes porque pues, se tomaba sus copas y muy a gusto. Y siempre era el último que salía del club. Y ya cuando se le pasaban las copas, llegaba y decían que se acercaba a la barra, que cerca de la de la casa. Y ya no podía ni caminar porque él quería la de la casa. Y si no se la dabas, hacía uñitas. No la puedo poner. Sí, entonces, bueno, pues prácticamente el club tiene, vamos hasta la actualidad, 53 años de que se fundó. Casi 2/3 de mi vida fui socio de Pez Santos. Ahí empecé a crecer en todos sentidos, por la amistad, inclusive tuve oportunidad de trabajar a muchos de los socios ya profesionalmente. O sea, creo que fue una variedad de cosas buenas las que me dio el club.